Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, miembro de esta familia Sin Censura, para hablar precisamente de esto que es nefasto. Nunca vamos a avalar un ataque contra un menor de edad, así sea hijo de Lili Telles, así sea hijo del presidente, así sea hijo de quien sea. Mi querido Ricardo, pero el hecho de que sea hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador deja claro el nivel de, de, de perversidad, esa es la palabra, de perversidad de esos que odian al presidente. Porque odian al presidente, vamos a despedazar al hijo. Hasta mencionaron en estas cuentas apócrifas falsas que había habido un intento de suicidio. No, cosas muy feas, mi querido Ricardo. Ya, si pensábamos que habíamos leído, escuchado todo, nos faltaba mucho y nos falta todavía más. Ricardo, te abrazo a la distancia. Querido Vicente, público memorioso, abrazo fuerte de regreso. Quieren desprestigiar al hijo del presidente López Obrador porque lo acabamos de escuchar hace un momento. El presidente ama a su hijo. Entonces dice la frase hecha, una frase hecha siniestra, pégale donde más le duele. Y es que ahora, y lo vemos clara y rotundamente, Vicente, las fake news ya no son suficientes para la extrema derecha mexicana. Sí, es una extrema derecha. Aunque sus ataques en el terreno de la desinformación se han duplicado, ¿qué digo duplicado? Centuplicado, no han tenido los resultados que ellos esperaban. Para los voceros del neoliberalismo, Vicente, las viejas estratagemas de propaganda contra los adversarios políticos basadas en la exageración, basadas en la simplificación, en la ridiculización del oponente, ya no son suficientes. La mentira, la desinformación, la difusión de bulos en Reforma, en el Universal, en Milenio, en Excelsior, la propaganda de teorías conspirativas que dieron a conocer Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, que México se iba a convertir en Venezuela, ya tampoco les ha bastado. Y en las redes sociales, que hay que decirlo, en unas partes no son tan benditas, sino infernales, han resultado ser el lugar propicio para lanzar estos dardos emponzoñados con el fin de desacreditar y envilecer a su adversario, en este caso, su adversario con el que sueñan, con el que tienen pesadillas, López Obrador. Ustedes saben, público memorioso, que las granjas de bots y los troles trabajan todos los días, incluidos los fines de semana y los días feriados, para sembrar la duda en el pueblo de México y aprovecharse de la confusión pública, pero no lo han logrado, pese a que todos detectamos cuál es su objetivo, porque es clarísimo, crear la percepción de que el gobierno de López Obrador es un fracaso. Lo dice Carmen Aristegui, lo dice Ricardo Anaya, lo dice Pascal Beltrán, lo dice Ciro Gómez Leiva, lo dicen todos estos personajes. Y por eso digo, en ello trabajan horas extras y los medios de comunicación corporativos, por eso los criticamos tanto, se prestan a este nado sincronizado y tienen el mismo objetivo, que sus audiencias sean infectadas con el virus de la duda. Ya lo ha dicho el presidente López Obrador, la calumnia cuando no mancha tizna, y esto es lo que quieren. Pero ni la realidad distorsionada, ni la información sesgada han sido suficientes para confundir al pueblo de México, y no lo han logrado ni lo lograrán, porque el pueblo está despierto, y por más que intentan desacreditar al presidente López Obrador, él sigue inamovible en la aceptación popular, y ahí están las estadísticas, y ahí están las encuestas, y son las encuestas paradójicamente de ellos, Vicente. Ahora, estos pseudoperiodistas buscan una prueba de que López Obrador sea corrupto y no la encuentran. Se afanan por aquí y por allá buscando algún contrato, alguna orden de pago, alguna imagen, algún audio a Lalito Moreno, donde el presidente esté dando órdenes siniestras contra el pueblo. Pero tampoco encuentran nada,
no encuentran una chingada, perdón por el exabrupto. Les pagan cantidades millonarias a los habituales sicarios de la pluma. Loretito, Broso, Krause, López Dóriga, Aguilar Camín, Denise Dresser, Carmen Aristegui, Anabel Hernández, que con inferencias está diciendo que el presidente tiene pacto con el narcotráfico y no ofrece tampoco un carajo. Pero los sicarios, Vicente, aunque disparan a quemarropa, no han logrado herir la imagen presidencial. López Obrador sigue, dirías tú, le duela a quien le duela, siendo el presidente más aceptado de la historia. Y es ahí cuando los dueños de los medios de comunicación corporativos se desesperan y lanzan gritos encabronados contra sus empleados, porque así están, ya no están desesperados, ya han pasado de la desesperación al encabronamiento y a la frustración. Los Junco de la Vega, los Vázquez Aldir, los Eli Ortiz, le reclaman, digámoslo así, a sus aristogatos que sus ataques sean inofensivos, que sus ataques sean disparos de salva, cohetes que se ceban ante el vigoroso cuerpo de la Cuarta Transformación. Y es entonces cuando algún ser envilecido, uno de esos mercachifles de la publicidad que tanto abundan, que no tienen ética periodística, que no conocen la moral comunicativa, propone que recarguen armas contra la familia del presidente. Y entonces los aviesos neoliberales, prestos y ávidos de dinero, ávidos también de embustes, aceptan que la familia del presidente se convierta en un objetivo bélico. Y carajo, es en ese punto cuando su virulencia se vuelve alarmante. Ya no es solo, Vicente, ceder a la diatriba, al denuesto, a la calumnia. Ya no se trata de sembrar noticias falsas, se trata ahora de arrasarlo todo, de incendiarlo todo a su paso. Se trata de decir que López Obrador ya no es un peligro para México porque no funcionó, sino que tiene una familia descompuesta, engangrenada por la corrupción. Y entonces viene el ataque contra el hijo menor del presidente, el ataque y la infamia contra un menor de edad. No le encontraron absolutamente nada y entonces es cuando viene esta cobardía, esta miseria, lo peor del ser humano, el ataque contra un menor de edad. Pero no se dan cuenta, tan estúpidos son, que su ataque, Vicente, es un ataque no contra el hijo de López Obrador, no contra un niño, contra la infancia. La gente lo ve. El pueblo ya no tiene una venda en los ojos y nota perfectamente que esta élite llena de siniestros publicistas que dejan aflorar su clasismo, su racismo, no se detiene ante nada. Y entonces la gente observa a estos supremacistas burlándose del físico de un menor de edad. Y lo que en la mafia del poder pensaron que podría ser una buena estratagema contra el presidente, resulta que no lo es, que es un ataque vomitivo contra la infancia. Y entonces uno se pregunta, caray, entonces, ¿qué harían estos neoliberales rabiosos si llegan de nueva cuenta al poder? ¿Utilizar a los niños y a las niñas como blancos de guerra? ¿Lanzar a la hoguera de las infamias a los menores de edad para que una horda de seres ruines y envilecidos los ataquen de una manera brutal en sus hogares, en sus escuelas, en sus zonas de juego, en donde sea que estén? No cabe duda, Vicente Público Memorioso, que esta oposición, hay que decirlo con todas sus letras, es una mierda. Miren que utilizar a los niños como objetivos de guerra de primera línea, se necesita tener cagada en la cabeza para utilizar a los menores de edad, a los niños, a las niñas como escudos humanos. De ninguna manera podemos permitir que estos sicarios de la pluma, que estos publicistas del crimen sean secuestrados por estos grupos extremistas. Con estos ataques, Vicente, la oposición está demostrándole al pueblo de México que no sabe resolver los desafíos políticos en la arena política. Hay que hacerles un enérgico llamado para que pongan fin de inmediato a las violaciones y a los ataques contra los menores de edad, porque eso es lo que están haciendo. Y discúlpeme usted, público memorioso, ya para cerrar,
pero nuestras niñas y nuestros niños no tienen que pagar ningún precio político, ni directo ni indirecto, por un conflicto que no han podido resolver, y el conflicto es con el pueblo de México. El pueblo de México ha sido robado, ha sido saqueado, ha sido transado, y el pueblo se cansa, Vicente, de tanta pinche tranza. Oye, mi querido Ricardo, ¿cómo ves lo que escribe